siglos. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, y para nosotros es un beneplácito estar aquí con ustedes, siempre sembrando en el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pues creemos en esa promesa grande y perpetua y eterna que es en el Señor. Y hoy estamos aquí esperando que tú sigas disfrutando de nuestro contenido temático. Hoy seguimos en una grabación e iniciamos otra, pero hoy estamos con el libro de la familia. La familia es parte importante desde la perspectiva bíblica, la perspectiva judicial o legal de la rama legislativa, y sacar conclusiones. Pero bueno, como vamos a hacer una lectura continua con relación al libro que vamos a leer, es un libro muy hermoso, tiene que ver con la familia, se los voy a enseñar, es capitulado por Les Thompson desde una perspectiva bíblica, contiene un programa de la Facultad FLET, Editorial Unilit. Esto es una grabación privada totalmente para aquellas personas que no pueden ver. Es una grabación para aquellas personas que son invidentes, o sea, tienen discapacidad visual. Y pues lo hacemos con mucho cariño desde aquí, desde Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con el pastor José Gómez. Yo he asumido este reto porque veo la necesidad tan grande de las personas que tienen para ahora de recrearse tanto doctrinalmente. Este libro casualmente lo está hablando desde una perspectiva bíblica. Entonces vamos a hablar sobre la introducción general y les voy a leer. Durante una conferencia en Panamericana realizada en Caracas, Venezuela, se informó que en el año 2000 el SIDA dejará 10 millones de huérfanos. Actualmente hay 500.000 niños afectados por el SIDA. Cada día son mayores los índices de matrimonio que derivan en el divorcio o en separaciones de hecho. Por otra parte, en Buenos Aires, la subsecretaria de la Mujer informó que más de 7.000 mujeres denunciaron que sus maridos las golpeaban. Es evidente que en el mundo de hoy existen influencias extrañas, hostiles, destructoras de hogares. Los antiguos elementos que sustentaban a la sociedad ya no nos alientan ni protegen. El hogar cristiano tiende que florecer en un campo de mala hierba. Nuestra tarea es, entonces, incrementar nuestra resistencia y vivir en una familia de tal manera que surja una belleza especial y notable en cada uno de los miembros, en los hogares cristianos. Como lo dice Howard G. Hendrich, el cielo puede ayudar, en la página 12. Estas palabras, escritas por un reconocido educador evangélico, son de directa aplicación a nuestro tema, la familia a la que pertenezco. Ya nadie pone en duda que la familia como institución está en bancarrota. Conflictos sociales, psicológicos y espirituales han incidido para que el matrimonio y la familia sean vistos por mucha gente como instituciones en vías de desaparecer. Sin embargo, los cristianos sabemos que tanto el matrimonio como la familia son instituciones esenciales creadas por Dios, aún antes de la entrada del pecado al mundo. ¡Wow! Sorprendente. Dice, ¿qué hacer entonces para reafirmar la familia? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para revitalizar la frescura de la relación matrimonial? Es en busca de respuestas bíblicas pertinentes en nuestra situación actual en cuanto al matrimonio y la familia, que se ha elaborado el presente curso con la confianza de que por la acción del Espíritu de Dios se transforme en un medio de bendición para todos los matrimonios y familias que lo estudien. Al iniciar el estudio, el estudiante se plantea una serie de interrogantes como: ¿dónde están los vacíos en mi comportamiento de este tema? ¿Qué me enseñará? ¿Me ayudará a mis problemas personales como persona? ¿Qué necesito para ser mejor padre, madre, hijo, especialmente en esta relación que llamamos familia? A veces, al contemplar nuestras deficiencias, nos sentimos como Tennyson. ¿Quién soy yo? ¿Un infante que llora en la noche? ¿Un pequeño que busca la luz? ¿Una criatura sin habla que solo sabe llorar?
Hoy se define el hogar con una palabra: problemas. Hay conflictos entre marido y mujer, entre padres e hijos. En lugar de amor resalta la guerra, terminando en el odio expresado en el divorcio o la delincuencia. Parece haber muy pocas soluciones, por eso hemos querido preparar un estudio con soluciones que vienen de Dios. Este texto de estudio preparado por el licenciado Alberto Roldán de Buenos Aires, Argentina, tiene un objetivo de enseñarnos cómo a amar. Amar, y aunque es un libro de estudio, está diseñado para que el estudiante se involucre en el tema. No importa si es soltero o casado, el estudiante debe situarse en esta perspectiva para aprender más del asunto, con el que cuidado ha tomado Roldán los 6 elementos básicos de la adquisición del conocimiento: información, entendimiento, memoria, análisis y evaluación, y los ha aplicado a la familia. Nos conduce con estudios bíblicos, sugerencias, ejemplos y escritos de expertos en el tema, por una senda creativa que resultará en las familias cristianas que viven su relación amorosa bíblicamente. Gracias, Che, dice él. También merecen mención especialmente al licenciado Fluvio Morris, pastor bautista y profesor de filosofía en Montevideo, Uruguay. Junto con 9 montevideanos, hizo una prueba del programa ofreciendo muy valiosas sugerencias para el perfeccionamiento de este curso. A todos ellos, mil gracias. Dios los bendiga. A cada persona que toma este curso. Bendiciones. Capítulo 1. El origen de la familia. Dr. Ed Wead. Entonces dice que al estudiar la palabra de Dios y al meditar luego en ella, comprobamos con muchas veces que nos equivocamos en nuestra manera de pensar. Sucede que la sociedad en que vivimos se orienta por sofismas y por presupuestos que están en oposición al designio de Dios. Perdón. Necesitamos tener bien claro ¿qué necesitamos tener bien claro? En nuestras mentes que el matrimonio fue diseñado exclusivamente por Dios, y sus finalidades fueron, entre otras, remediar la soledad humana y traer felicidad al hombre y a la mujer. En este estudio verá dónde y cómo debe comenzar el matrimonio y lo que implica en términos de unidad. En este estudio exploraremos cuál es el primer problema que el matrimonio está llamado a solucionar. Apreciaremos la importancia de la mujer como compañera idónea. Ese era el número 2. 3. Observemos cómo el divorcio se opone al propósito original del Creador. 4. Exploraremos lo que significa en términos prácticos dejar al padre y a la madre para formar un matrimonio. 5. Aprenderemos el significado original de la expresión que se unirá a una mujer. 6. Apreciaremos la importancia de la unión sexual en el matrimonio. Cuando me especializaba en matemáticas en la universidad, aprendí que si uno no comienza con la premisa correcta a resolver un problema, no hay manera de obtener la respuesta correcta. De modo que cuando llegué a ser cristiano, estudié la Biblia como si fuera un matemático, es decir, pasé más tiempo en los primeros 3 capítulos de Génesis que en cualquier otra parte de la Biblia, pues comprendí que esos capítulos constituían un fundamento de todo lo demás que hay en la misma. Descubrí que allí estaba en forma de cápsula la esencia de la verdad de Dios, en lo concerniente al hombre y a la mujer y a su relación con Dios. Y el uno con el otro. Allí comencé a entenderme y a entender a mi esposa, a hallar el perfecto designio de Dios para nuestra vida matrimonial y su propósito para nuestra vida conyugal. Así que como matemático me metí en un concienzudo estudio de esos capítulos fundamentales, sabiendo que tenía que estructurar mi vida y mi relación matrimonial basado en las primicias correctas. Si de veras quería salir bien al final, el resultado ha sido más maravilloso que de lo que yo esperaba. Una bella vida matrimonial, un maravilloso hogar piadoso y una vida de ministerio con la oportunidad de mostrar a otras parejas cómo alcanzar la felicidad conyugal siguiendo el plan original de Dios. Por supuesto, para establecer un enfoque del matrimonio basado en la verdad de Génesis, tuve que abandonar algunos conceptos que había aprendido en mi vida anterior, pero pude hacer eso porque comprendí que contaba con una formación exacta.
Pude reemplazar las ideas equivocadas con las correctas y luego vivir confiadamente en conformidad con las últimas. Descubrí que podía depender de esa verdad, la que nunca me dejaba tomar malas decisiones ni dar malos consejos. ¿Y qué me dice usted, estimado lector? ¿Qué es lo que ha dado forma a su manera de pensar con respecto al matrimonio? Puede depender de ese pensamiento, descubrimientos falso y lo verdadero. Quiero que considere cuidadosamente los supuestos fundamentales que gobiernan sus actitudes hacia la vida matrimonial y el amor. Algunos pueden ser falsos, otros pueden ser verdaderos. Es esencial que determine cuáles premisas son verdaderas y cuáles son dignas de basarse en ellas. Y cuáles conceptos debe destacar por cuanto son falsos y por lo tanto no prácticos y hasta el potencialmente peligrosos. Una pareja casada a quienes llamé Daniel y Carolina habían llegado a este punto luego de muchos años de ser cristianos activos en la iglesia evangélica grande. Carolina consideraba a su esposo como un hombre maravilloso y bondadoso y bueno padre de familia para sus hijos, varones adolescentes. La vida conyugal de ellos era agradable. Si la emoción parecía desaparecer de su relación, Carolina lo atribuía a los 20 años de su vida matrimonial y a la edad de los dos, que pasaban un poco de 40. Luego el mundo de ella se conmovió hasta sus fundamentos cuando Daniel admitió que había tenido relaciones sexuales con una mujer que trabajaba con él en el Ministerio de Música de la iglesia. Daniel afirmó que la relación amorosa con esa mujer había terminado, pero una amiga íntima le aconsejó a Carolina que se divorciara sin demora y le advirtió: el adulterio mata el matrimonio y no está bien que te dejes usar como el felpudo que se coloca en la puerta. Mientras Carolina se consentía perpleja y traicionada, se retiraba de su esposo. La joven del caso se mantenía activamente en pos de él. Daniel se había reunido con los diáconos para confesar su pecado, pero ahora se tornó renuente a asistir a la iglesia con su esposa e hijos. Los líderes de la congregación consideraron esto como una prueba de la insinceridad de él y le predijeron a Carolina que el matrimonio no podía salvarse por cuanto Daniel simplemente no estaba bien con Dios. Daniel, profundamente deprimido, comenzó a pensar en conseguir un traslado de su trabajo para otra parte del país por un periodo de 10 años, más o más meses. Le explicó a Carolina: la separación nos ayudará a comprender si realmente nos amamos el uno al otro o no. La confidente de Carolina reaccionó con un consejo airado y le dijo: empácale las maletas y déjaselas en la grada del frente cuando antes mejor. Cuando Carolina me contó su historia, me quedé impresionado por el hecho de que todas las personas que entraron en esta dolorosa situación afirmaban ser creyentes en Jesucristo, que reconocían su palabra como verdad. Aún así, matrimonios se hacen en el cielo. El hombre tiene que ser responsable de su mantenimiento. Lo dice Coel News. Entonces, la esposa y el esposo, la otra mujer, la amiga que aconsejó a la esposa y los líderes de la iglesia. Sin embargo, cada uno de estos en su propia manera había demostrado que una carencia de conocimientos de los principios bíblicos que podían preservar y sanar esta relación matrimonial. Tantísimos principios bíblicos importantes con respecto al matrimonio, al amor y al perdón y a la restauración se violaron o pasaron por alto, que no era raro que Daniel y Carolina se sintieran ambos congelados en el dramático enredo e incapaces de hallarle salida. Desafortunadamente, esta es una historia típica, la he oído muchas veces con pequeñas variaciones del tema básico. La comparto con usted, estimado lector, porque ella se puede aprender muchísimo. Mientras la aconsejaba, Carolina reflexionó en su propia manera de pensar y sus patrones de conducta. ¿Cuán valiosas fueron sus acciones y reacciones durante la crisis? ¿Y qué las había impulsado? Sus decisiones fueron tomadas al calor de un falible consejo humano o mediante el consejo eterno de Dios. ¿Qué supuestos básicos guiaron su pensamiento? ¿Eran falsas o verdaderas estas premisas? Luego a Carolina le ocurrió algo muy interesante cuando se volvió a la palabra de Dios y determinó seguir el consejo del Señor.
hacia dónde la condujera y dejarle a él los resultados, el consejo, los resultados. El consejo antibíblico que ella había recibido se le esfumó del pensamiento, entonces comenzó a ver claramente lo falso y lo verdadero. Descubrió que hay un total desacuerdo entre la Biblia y el sistema de pensar del mundo en relación con el matrimonio y el divorcio, y que ella había sido engañada por Satanás, el maestro de la hipocresía, hasta el punto de creerle las mentiras con relación al matrimonio. Descubrió que Satanás puede actuar aún a través del cristianismo que tenga las mejores intenciones, pero que tome el punto de vista humano en relación con el matrimonio. En vez de seguir la clara enseñanza bíblica de Dios, aprendió también que cuando los hombres y las mujeres reaccionan siguiendo sus inclinaciones naturales, generalmente caen en decisiones equivocadas. Según lo escribió, tanto ella como Daniel habían caído en un abismo de pensamientos turbios, sentimientos confusos y reacciones fuera de tono. Solo la verdad podía liberarlos. Los dos comenzaron a aprender de nuevo al proceso mediante el estudio del libro de Génesis, capítulo 1 al 3. Toda pareja casada necesita saber la verdad compleja con respecto al matrimonio, pero esta verdad nunca se hallará en las enseñanzas ni en los ejemplos del sistema del mundo. Lo mejor que este mundo puede ofrecer es un divorcio a bajo costo. Generalmente, este no se obedece a ninguna razón válida y se obtiene muy fácilmente, lo cual resulta muy cómodo a millares que a tropezones se encuentran y sales del matrimonio como si ese fuera una puerta giratoria. Las palabras de un crítico social definieron que esta situación es una sentencia clara y rotunda en la década que comenzó en 1970. Dijo, el divorcio llegó a ser el resultado natural del matrimonio. Si el divorcio se acepta ahora y aún se espera que sea resultado natural del matrimonio, es esta una escalofriante herencia para las décadas venideras, pero ciertamente no tenemos que adoptarla en nuestro pensamiento. Los creyentes de todas las culturas y de todas las edades que creen en la Biblia han hallado la sabiduría y la fortaleza para nadar contra la corriente de los cuales estilos de vida. Notemos que la sabiduría bíblica viene primero, luego la fuerza para ir contra la opinión popular. No importa cuán poderosa sea, andemos juntos por el sendero bíblico que Daniel y Carolina siguieron en la búsqueda de la verdad fundamental sobre la cual estructurar su vida matrimonial. Comenzaremos en el principio con la creación del hombre y la mujer. Nuestro propósito es entender el matrimonio tal como Dios lo estableció. En contraste con las opiniones del mundo que nos rodea, necesitamos examinar con versículos de Génesis como si nunca antes lo hubiéramos visto. No lo consideramos como declaraciones gastadas, sino como una verdad para nuestras vidas individuales. Número 1. La idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. Y creó Dios al hombre y a su mujer y a su imagen. Y a imagen los creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. En Génesis 1 se narra el hecho de la creación del hombre, mientras que en Génesis 2 se nos revela el proceso a través del cual esto ocurrió. En el primer capítulo hallamos la verdad fundamental, ciertamente es esencial para la apreciación del matrimonio, de que Dios hizo al varón y a la mujer para cumplir sus propósitos. Tremendo, ¿cierto? Parece demasiado obvio, parece demasiado obvio, pero tal vez se va a señalar que la creación de dos clases de personas, hombres y mujeres, no fue una oscura conspiración para bloquear las ambiciones del movimiento femenino, de la liberación. La creación de las dos clases de personas no se hizo para humillar a las mujeres. En realidad resultó ser un testimonio de lo contrario, pues la creación estaba incompleta sin la mujer, mediante un acto creador amoroso y asombroso. El Dios Todopoderoso concibió el maravilloso misterio del varón y la mujer, la masculinidad y la femineidad para tener gozo a la vida. Piense en cómo sería el mundo de descolorido y monótono si solo existiera su clase de sexo. ¿Quién querría vivir en un mundo solamente masculino, solamente femenino? O en uno en que todas las marcas del género masculino o femenino pasaran por alto o se suprimieran. La persona que se niega a comprender las diferencias fundamentales entre varón
y la mujer y a regocijarse en ellas, nunca gustará de la bondad divina que Dios planeó para el matrimonio. 2. El matrimonio fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de la raza humana, la soledad. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, como lo dice en Génesis capítulo 2 del 18 al 22. Imagínese a un hombre en un ambiente perfecto, pero solo. Adán tenía comunión con Dios y la compañía de las aves y de los ganados tenían un trabajo interesante, pues se le encomendó la tarea de observar, clasificar y dar nombre a los animales y seres vivientes, pero estaba solo. Dios contempló la situación y dijo, no es bueno así, que el creador sabio y amante proveyó una solución perfecta, hizo una criatura similar al hombre y sin embargo maravillosamente diferente a él. Fue tomada de él, pero ella lo complementó. Ella resultó totalmente adecuada para él en lo espiritual, lo intelectual, lo emocional y lo físico. Según Dios, ella fue diseñada para él la ayuda idónea de él. Ese término ayuda idónea se refiere a una relación benéfica en la que una persona ayuda a sostener a otra como amiga y aliada. Tal vez usted haya pensado que una ayuda idónea es una persona subordinada, cierta clase de sierva glorificada, pero tendrá nueva luz para considerar la vocación de la mujer cuando se dé cuenta de que la misma palabra hebrea que se traduce ayuda se le aplica a Dios en el Salmo 46:1. Nuestro pronto auxilio, ayuda en las tribulaciones. El matrimonio comienza siempre con una necesidad que ha estado allí desde el principio, una necesidad de compañerismo, complemento que Dios entiende. El matrimonio fue concebido para aliviar la soledad fundamental que todo ser humano experimenta. En su caso, según el grado en que su cónyuge no satisfaga sus necesidades espirituales, intelectuales o emocionales y físicas, y según el grado en que usted no satisfaga las mismas necesidades de su cónyuge, en esa misma porción los dos están aún solos, pero esto no está en conformidad con el plan de Dios y puede remediarse. El plan es que se complementen el uno al otro. 3. El matrimonio fue planeado y decretado para traer felicidad y no desdicha. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, como lo dice Génesis capítulo 2, versículo 23. Este es el primer canto de amor que se escuchó en el mundo. Los expertos en el hebreo nos dicen que Adán expresó de este modo una tremenda emoción, una mezcla de asombro y regocijo. Al fin tengo a alguien que me corresponda. Su expresión, hueso de mis huesos y carne de mi carne, llegó a ser un dicho favorito en el Antiguo Testamento para descubrir una relación personal e íntima, pero la plenitud de su significado les pertenece a Adán y a su esposa. El doctor Charles Rice hace interesante sugerencia de que la palabra hebrea para la mujer es iskaj. Puede haber venido de una raíz que significa ser suave. Tal vez se vea una expresión de la deleitosa y original femineidad de la mujer. Así que cuando el Señor le trajo a la mujer a Adán, el hombre expresó sus sentimientos con palabras como las siguientes. Al fin he hallado a una que puede complementarme, que me quita la soledad, a quien apreciaré tanto como a mi propia carne. Es bellísima, perfectamente adecuada para mí. Ella será lo único que necesitaré. ¿Puede imaginarse la emoción que tuvo que haber ardido dentro del hombre y la mujer cuando comprendieron lo que podían significar el uno para el otro?
¿Puede usted comprender el propósito por el cual Dios creó a la mujer para el hombre? Pensé, pese a todos los chistes gastados que se digan al contrario, el matrimonio fue concebido para nuestro gozo y felicidad, y el propósito de Dios no ha cambiado nunca. Cuarto, el matrimonio tiene que comenzar con un abandono de las demás relaciones a fin de establecer una permanentemente entre hombre y mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Dios dio ese mandamiento tripartito en el comienzo cuando estableció la institución del matrimonio. Aún sigue siendo el ejemplo del consejo más conciso y amplio que jamás se haya presentado sobre el matrimonio. Nótese que las palabras de este versículo son sencillas y fáciles de entender, a pesar de la infinita profundidad de su significado. Estas 23 palabras resumen toda la enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio. Todo lo demás que se dice destaca o amplía los tres principios fundamentales que se originan en este versículo, pero nunca los cambia ni en el más leve sentido. Estos principios merecen que se los considere atentamente, pues cualquier problema real al que se enfrente en la vida matrimonial vendrá por pasar por alto alguno de los aspectos del mandamiento que Dios dio en Génesis. Tenemos que entender, ante todo, que el matrimonio comienza con un dejar todas las otras relaciones. En este caso, se especifica la relación más estrecha que existe fuera del matrimonio, ya que implica que es necesario dejar al padre y a la madre. Luego, ciertamente, todos los demás vínculos tienen también que romperse, cambiarse o dejarse. Por supuesto, los vínculos de amor con los padres son duraderos, pero tienen que cambiar de carácter para que el hombre se comple para que el hombre se dedique completamente a su esposa y para que la mujer se dedique completamente a su esposo. El Señor le dio al hombre este mandamiento, aunque el principio se aplica tanto al esposo como a su esposa, por cuanto le corresponde al hombre establecer una nueva familia de la cual será responsable, ya no puede depender su padre ni de su madre. Ya no puede estar bajo la autoridad de ellos, pues ahora asume una dirección de su propia familia. La escritura enseña claramente que el adulto tiene que continuar honrando a sus padres y ahora que es independiente necesita cuidar de ellos cuanto sea necesario y asumir la responsabilidad, pero ellos más bien que ante ellos. Mateo 15 del 3 al 9. Primera de Timoteo 5 del 4 al 8. Pero el que se va a casar tiene que dejar a sus padres. Pero si los padres, sí, pero dejar a sus padres, pues ni los padres ni ninguna otra relación debe entremeterse entre esposo y esposa. Esto significa que usted y su cónyuge necesitan reorientar sus vidas en el uno hacia el otro, en vez de esperar que otra persona o un grupo de personas responda a sus necesidades emocionales. Esto significa también que las otras cosas han de ir detrás en prioridad. Los negocios, la carrera, la casa, los pasatiempos, los intereses y aún la obra de la iglesia, todo tiene que colocarse en su perspectiva correcta. Cualquier cosa que sea importante en la vida debe ser menos importante en su relación matrimonial. La esposa de un próspero hombre de negocios que dedicaba todas sus energías a su empresa derramó lágrimas amargas en mi oficina mientras decía, él se mantiene dándome recompensas monetarias y cada vez que lo hace, pienso cuánto mejor sería que me diera su tiempo y su amor, doctor Great. Yo no quiero todas esas cosas, solo quiero que él me preste atención. En más de 25 años de aconsejar he observado que cuando un hombre habitualmente pone su negocio o su carrera antes que su esposa, nada de lo que él pueda comprar con dinero la complacerá realmente. Hay muchas maneras diferentes de no atender lo que se debe. Esto lleva al fracaso de una verdadera relación.
He visto mujeres tan envueltas en sus trabajos o en lograr una educación más avanzada que resultan más compañeras de cuatro que esposas. Y también he visto a otras cuya preocupación por un minucioso cuidado de la casa empañó lo que hubiera podido ser un buen matrimonio. He conocido a algunos hombres que no pudieron abandonar sus vínculos con sus compañeros de casa o juego de golf por el tiempo suficiente para la necesaria relación amorosa con sus respectivas esposas. Algunos incluso pueden despegarse de los deportes televisados por un rato lo bastante largo para hablar con sus esposas. He conocido casos en que los esposos o las esposas han participado excesivamente en la obra de la iglesia hasta el punto de causar detrimento en su vida matrimonial. Y he conocido algunos casos tristes en que la madre y algunas veces el padre dio a los hijos el primer lugar. Cuando esos hijos crecieron, sus padres quedaron emocionalmente en bancarrota. El primer principio que podemos aprender de Génesis capítulo 2, versículo 24, es que el matrimonio significa dejar. A menos que usted esté dispuesto a dejar todo lo demás, nunca alcanzará la unicidad de esta emocionante relación que Dios tuvo en la mente para disfrute de toda pareja casada. Quinto, el matrimonio exige una unión inesperable de esposo o esposa para toda la vida. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, como lo dice en el Génesis capítulo 2, versículo 24. Notemos otra vez que el Señor le dice esto especialmente al esposo, aunque el principio se aplica en ambos cónyuges. ¿Qué significa unirse? La palabra hebrea dabak, que la versión Reina Valera, revisión 1960, tradujo se unirá, tiene sentido de acción. He aquí algunas definiciones del verbo dabak. D-A-B-A-Q. Pegarse, adherirse, permanecer juntos, mantenerse firme, sobrecoger, proseguir con firmeza, perseverar en tomar, atrapar mediante persecución. Los traductores bíblicos modernos generalmente utilizan para traducir dicho verbo hebreo los verbos se adheriría o se uniría o se une a. Cuando llegamos al griego del Nuevo Testamento, la palabra significa pegar, como si fuera con un cemento, pegarse como si fuera con cola, o estar soldados los dos de tal modo que no puedan separarse sin daño mutuo. Según esto, es obvio que Dios tiene un poderoso mensaje para los dos cónyuges y al esposo en particular se le pone delante un dinámico curso de acción. El esposo es responsable principalmente de haber hecho todo lo posible, de ser lo que debe ser, a fin de hacer tal vínculo con su esposa, que lo haga inseparables, y la esposa tiene que responder a su esposo de la misma manera. Estos lazos son como las bellas cintas de seda que atan los regalos de boda, más bien tienen que forjarse como el acero en el fuego de la vida diaria y en las presiones de las crisis, a fin de que formen una unión indisoluble. La mejor manera de comprender la fuerza del significado que hay en el verbo adap, que tradujo se unirá, consiste en considerar cómo usó el Espíritu Santo dicha palabra en el libro de Deuteronomio. Los siguientes 4 ejemplos se referían a la necesidad de unión con el Dios viviente. A Jehová tu Dios temerás, al solo servirás y al solo seguirás, y por su nombre jurarás. Capítulo 10, versículo 20 de Deuteronomio. Que cumpliareis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él. Capítulo 11, versículo 22. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Capítulo 13, versículo 4. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Capítulo 30, versículo 20. Esto significa que ante los ojos de Dios unirse significa una entrega de todo corazón. En primer lugar, de todo lo espiritual.
pero que existe a toda área de nuestro ser de tal modo que la unión sea también intelectual, emocional y física. Significa que usted tendrá una continua oportunidad de unirse con su cónyuge, aún en los más detalles más mínimos de la vida. De hecho, cualquier cosa que los acerque más y haga más firme su relación será parte de tal unión. Cualquier cosa que los distancie mental o físicamente debe evitarse, por cuanto rompe el patrón divino de la vida matrimonial. Gran parte del consejo práctico que ofrezco en este libro le indicará cómo unirse a su cónyuge en diversas circunstancias de diferentes maneras. Sea cual fuere la manera de expresarla en la unión, y siempre envuelve dos características. Una de ellas es una constante lealtad y la segunda, un amor activo que prosigue, que no 20 horas. abandona. Si quiere poner a prueba una acción, una actitud, una palabra, una decisión ante las normas bíblicas de esta unión, formúlese las siguientes preguntas. ¿Esto nos acercará más o nos separará más? ¿Edificará nuestra relación o la romperá? ¿Producirá una reacción positiva o negativa? ¿Expresará mi amor y lealtad a mi cónyuge o revelará mi individualismo egocéntrico? Recuerde el plan de Dios para usted y su cónyuge. Es una unión inseparable que ustedes mismos construyen mutuamente al obedecer su mandamiento de unirse. Estamos hablando del sexto punto, que es el matrimonio, que significa unidad en el más amplio sentido posible, e incluye la unión física e íntima sin vergüenza. La palabra de Dios nos afirma en Génesis capítulo 2, versículo 24 al 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos ahora que el modelo de Dios estableció para el matrimonio en la creación produciría algo muy hermoso. Si se aplica, dos llegarán realmente a ser uno. Esto es más que una unidad. Ningún escritor, maestro o teólogo ha explicado aún todo lo que significa el hecho de que dos personas lleguen a ser una carne. Solo sabemos qué ocurre. Deben notarse varios requisitos elementales para que esto ocurra en el matrimonio. Deben notarse varios requisitos. El matrimonio tiene que ser monógamo, de dos personas solamente. En consecuencia, el adulterio y la promiscuidad quedan absolutamente prohibidos, porque, como lo destacó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, dos llegarán a ser uno. La Biblia describe gráficamente los desdichados efectos del matrimonio polígamo a lo largo del tiempo y los resultados mortales del adulterio. En Proverbios capítulo 6, versículo 32, por ejemplo, leemos: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, ciertamente nadie puede alegar como excusa de la ignorancia. El matrimonio tiene que ser también heterosexual. Dios hizo una mujer para un hombre. El matrimonio homosexual, que hoy se proclama en ciertas esferas, es una deformación patética y escuálida del plan creador para la unión santa entre hombre y mujer. Llegar a ser una sola carne es algo verdaderamente profundo. Envuelve la unión física íntima en el contacto sexual, y esto sin ninguna vergüenza entre los cónyuges. Dios nunca incluyó la vergüenza en la relación sexual matrimonial. En vez de ello, la palabra que usa la Biblia para hacer referencia a la relación sexual entre el esposo y la esposa es el verbo conocer, que es un verbo de profunda dignidad. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, como lo dice en Génesis 4, capítulo 4, versículo 1, y despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Mateo capítulo 1, del 24 al 25. Este verbo conocer es el mismo que se usa en Génesis capítulo 18, versículo 19, para hacer referencia al conocimiento personal que el amante de Dios tenía de Abraham.
Porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. De modo que el modelo divino del matrimonio, la relación sexual entre el esposo y la esposa, incluye el conocimiento físico íntimo, un conocimiento tierno y personal. Así el dejar lo anterior y el unirse y conocerse el otro al uno da como resultado una nueva identidad, en la cual dos se funden en uno, una mente, un corazón, un cuerpo y un espíritu. No quedan dos personas, sino dos fracciones de una. Esta es la relación por la que el divorcio tiene un efecto tan devastador. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo utiliza el misterio de llegar a ser una carne, que se presenta en Génesis, con su dimensión de la relación sexual, para descubrir un misterio aún más profundo, el de la relación entre Cristo y su esposa. La iglesia por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Este es el modelo de matrimonio tal como Dios lo estableció al principio, y una relación amorosa tan profunda, tierna, pura e íntima, que está moldeada de acuerdo con la relación de Cristo y su iglesia. En este fundamento del amor que no se apaga y que usted puede experimentar en su propio matrimonio, un fundamento sobre el cual puede edificarse con seguridad. Pregunta, ¿es su hogar un paraíso de felicidad? Lo dice el doctor Jorge E. Maldonado. Cuando éramos niños, mamá me contaba que el príncipe azul encontró a la princesa encarnada y que luego de algunas peripecias, los dos se enamoraron, se casaron y vivieron felices el resto de sus días. Esto fue creando en muchos de nosotros una idea muy ingenua del matrimonio que contrasta con las muchas evidencias a nuestro alrededor de los matrimonios, que no son exactamente como los de los cuentos. Es posible que ya de grandes todavía sostengamos que el hogar debe ser un remanso de paz o un refugio o un paraíso. Con razón, muchas parejas se sienten profundamente defraudadas. Cuando el hogar se ha formado, se asemeja más bien a un campo de batalla que al soñado paraíso. El creciente índice de divorcios, que parece indicar la dificultad de los cónyuges en aceptar que el matrimonio no es el paraíso donde descansar, sino solamente el huerto donde trabajar, no es el refugio a donde huir, sino el camino que hay que recorrer. No es el jardín de rosas hecho para disfrutar, sino la parcela donde laborar. Un buen hogar requiere esfuerzo. La idea de que un buen hogar se forma por la generación espontánea o por buena suerte ha hecho que no nos preocupemos de prepararnos adecuadamente para la vida hogareña. Nos preparamos durante años para una profesión, para una carrera, para un trabajo, en fin, para casi todo, no, menos para el hogar y para la formación y para el desarrollo de la familia. No encuentro en la Biblia que Dios haya prometido hacer de cada hogar un paraíso. Cualquiera que sea la connotación que le demos a esta palabra, lo que sí encuentro es la intención del Creador de poner al ser humano en una red de revelaciones familiares, a fin de que se pueda desarrollar todo su potencial, en donde el hombre sea más hombre y la mujer más mujer, en donde los hijos crezcan amados y valorados, en donde todos sean cada vez más humanos para el beneficio propio y de los demás. Esa es la voluntad revelada de Dios para el hogar, y con ella ha prometido el poder de su palabra y de su espíritu. El hogar, por lo tanto, si puede llegar a ser un lugar de sosiego, un espacio de amor, un sitio de satisfacción y desafío, pero no sin la dedicación, el trabajo y el esfuerzo necesarios. El hogar, un lugar para crecer. Cuando me casé, oí que estaba en el santo estado del matrimonio. Desde entonces he tenido que luchar contra un concepto estático del matrimonio y procurar
procurar percibirlo en su dimensión dinámica. Para muchos, el formar un hogar significa arribar a la meta y descansar con el corazón. Hay tanto descuido físico e intelectual y profesional en muchas parejas que crecen en el matrimonio. Es la graduación de la vida. El hogar tiene que ser percibido como el espacio en donde cada miembro crece y se desarrolla en todo su potencial y sus capacidades. Ese es en el hogar más que en ninguna otra parte donde los valores abstractos tales como el amor y la bondad, la disciplina y el valor, la paciencia y la entrega se ponen a prueba, y es allí donde todo lo mejor del ser humano es desafiado al comprometerse. Hay varias etapas. Los que hemos estudiado el matrimonio en su desarrollo, hemos encontrado varias etapas bastante bien definidas. La primera, la etapa romántica, forjada en base a las muchas ilusiones, sueños, promesas grandiosas, lo duro de la vida, al menos en sus dimensiones iniciales. Tarde o temprano las finanzas, el trabajo, los hijos hacen que la pareja aterrice en la realidad de un mundo que demanda esfuerzo para sobrevivir y que parece amenazar el sueño del eterno romance y encanto. Aparecen entonces las frustraciones, las recriminaciones, los reclamos y las luchas por el poder. Toda pareja de una forma u otra atraviesa por esa etapa, no sin dolor y serios cuestionamientos acerca de su relación. Es aquí donde muchas personas que se resisten a creer y a tomar responsabilidad por su vida, sus actos y sus sentimientos deciden romper el vínculo matrimonial. Las parejas deciden mantener el hogar por los hijos, por razones económicas o por las apariencias. Pueden encontrarse en una etapa de desilusión y separación física, emocional, mental, que no les permite establecer el hogar que en fondo anhelan. Las parejas que en medio de su frustración y desconcierto no se conforman con una relación mediocre y deciden crecer, experimentan una profunda transformación. Cada uno comienza a tomar responsabilidades por lo que es y por lo que quiere ser. Cada cual toma en serio la responsabilidad de afectar las cosas a su alrededor y no solo ser afectado. Ambos descubren que juntos pueden hacer más que cada uno por separado, y eso los anima a su propósito de compartir toda su vida. Los dos van caminando en la etapa de la estabilidad íntima, creciendo en su relación, no solo para bien de ellos mismos, sino para beneficio de toda su familia, su comunidad y sus futuras generaciones. Conclusión: Dios no nos ha ofrecido un paraíso o un jardín de rosas cuando formamos un hogar. Eso sí, nos ha entregado un terreno fértil de herramientas y buenas semillas para que lo trabajemos con su ayuda y cultivemos con interés y esfuerzo las flores más hermosas para bien y de muchos y para la gloria de Dios. Queridos amigos, este es el capítulo del libro de Laflette, que contiene un estudio programado por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Se relaciona con la familia desde la perspectiva bíblica, compilado por Lev Thompson en editorial Unilit. Les cuento que es nuestro primer capítulo y seguiremos grabando para que usted, persona que tiene problemas con la discapacidad visual, pueda escucharlo y entretener y edificar su vida. Les deseamos las mejores bendiciones y con ustedes les ha hablado el pastor José Gómez. Muy buenas noches.